La ex de mi esposo siempre parecía saber cuándo habíamos cortado o tenido problemas. Su mejor amiga admitió que no es psíquica. Él todavía la llama para pedirle consejo cada vez que ustedes dos discuten. Las palabras cayeron como una cachetada. Estábamos en una carne asada, con una cerveza en la mano, en una conversación casual, pero ya nada se sentía casual. Cada extraña coincidencia de los últimos 5 años de repente cobró sentido. Las flores que llegaron de parte de un amigo después de nuestra primera gran pelea. El mensaje de texto que ella envió preguntando si yo estaba bien la mañana después de que él saliera furioso. La cita para tomar café que ella propuso la semana que encontré su aplicación de citas todavía instalada. Pensé que ella estaba siendo amable, madura, la exesposa buena onda que quería que todos se llevaran bien. Esa noche, revisé su celular mientras él se duchaba. Los mensajes se remontaban a años atrás. Capturas de pantalla de nuestras discusiones. Sus respuestas coacheándolo en cada palabra. Dile que necesitas espacio, pero que estás comprometido. Las mujeres necesitan seguridad. Envía flores mañana. Probablemente solo esté insegura. Dale tiempo. Todo mi matrimonio tenía una consultora. Me desplacé más atrás y encontré la conversación del día de nuestra boda. Él le había escrito esa mañana preguntándole si estaba cometiendo un error. Ella le había respondido que tener los pies fríos era normal, que yo era una buena elección para esta fase de su vida. Una fase de elección, como si yo fuera un carro rentado. Pero la peor parte fue leer mis propias palabras reflejadas hacia mí a través de sus informes a ella. Miedos privados que había susurrado a medianoche. Inseguridades que había compartido cuando era vulnerable. El asunto de mi peso, mi ansiedad por no ser lo suficientemente inteligente para sus amigos. Él lo había documentado todo. Se lo había enviado todo a ella. Preguntaba cómo manejarme como si yo fuera un cliente difícil en lugar de su esposa. También encontré correos electrónicos. Sus consejos sobre mi ascenso, mi aborto espontáneo, el funeral de mi mamá. Ella sabía todo eso antes que mi propia hermana. Él la había llamado desde el estacionamiento del hospital mientras yo perdía a nuestro bebé, preguntándole si debía quedarse o si estaba bien irse a su cena de trabajo. Ella le había dicho que se quedara 1 hora y luego pusiera una excusa. Él había seguido su guión exactamente. Había notas de voz, horas de ellas. Él desahogándose después de que yo le pidiera ayuda con las tareas de la casa. Su voz tranquilizadora explicándole que yo probablemente estaba estresada, que debería comprarme algo bonito y que se me olvidaría. Había funcionado. Me compró aretes. Me sentí culpable por estar dando lata. El patrón estaba en todas partes una vez que supe buscarlo. Cada disculpa exitosa habían sido palabras de ella. Cada gesto romántico había sido idea de ella. Incluso la propuesta, el restaurante, el discurso, el momento, todo eran sugerencias de ella capturadas en mensajes de 8 meses antes de que él me lo pidiera. Cuando salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama con su celular. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. Se puso pálido, comenzó con las disculpas, las explicaciones, dijo que no era lo que parecía, que ella era solo una amiga, que yo estaba exagerando. Pero yo había leído los mensajes. Yo sabía la verdad. Ella sabe cosas sobre mí que nadie sabe, dije. Cosas que te dije en confianza en la cama cuando estaba llorando y tú se las reportaste como si yo fuera un caso de estudio. Su cara se arrugó. No es así. Ella simplemente entiende las relaciones mejor que yo. Ella ya pasó por ti, interrumpí. Y aparentemente, todavía está pasando por ti. Solo somos amigos. Los amigos no reciben actualizaciones jugada por jugada del aborto espontáneo de tu esposa. Los amigos no te entrenan para manipular a tu cónyuge. Se sentó pesadamente en el borde de la cama. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces dije lo que había estado creciendo en mi mente durante la última hora. Quiero conocerla. Su cara se puso blanca. ¿Qué? ¿Por qué? Porque, respondí, poniéndome de pie, creo que es hora de que tu esposa y tu consejera matrimonial finalmente tengan una conversación.
Intentó todo para disuadirme. Dijo que estaba siendo irracional. Que me avergonzaría a mí misma. Que ella no había hecho nada malo y que yo estaba buscando a alguien a quien culpar por nuestros problemas. Pero yo ya le había enviado un mensaje desde su celular. Casual, amigable. Hola, mi esposa quiere reunirse contigo para tomar un café. Ha querido agradecerte por ser tan comprensiva todos estos años. Mañana a las 10:00, respondió ella en cuestión de minutos. Me encantaría. Siempre he querido conocerla mejor. Por supuesto que sí. No dormí esa noche. Solo me quedé allí escuchándolo respirar, preguntándome cuántas veces la había llamado después de haber hecho el amor, cuántos momentos íntimos había diseccionado con ella más tarde. Si ella lo había guiado a través de nuestra luna de miel, nuestro aniversario, la noche en que le dije que lo amaba por primera vez. La cafetería fue elección de ella. Exclusiva, moderna, el tipo de lugar en la Condesa o Polanco donde todos parecían tener sus vidas resueltas. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de esquina con 2 lattes. Había pedido por mí. De alguna manera sabía que yo tomaba leche de avena y vainilla. Por supuesto que lo sabía. Es tan agradable hacer esto finalmente de manera adecuada, dijo, poniéndose de pie para abrazarme. Olía a jazmín y champú caro. Siento que ya te conozco. Curioso, dije sentándome. Siento lo mismo. Era guapa en persona. Sin esfuerzo. El tipo de mujer que hacía que los leggings parecieran elegantes. Con razón él la había mantenido en su vida. Con razón nunca la había dejado ir realmente. Hicimos una pequeña charla durante unos minutos. Su chamba, mi chamba, el clima. Ella era buena en esto. Cálida, atractiva, el tipo de persona que querrías como amiga. Casi entendí por qué él había confiado en ella. Entonces saqué mi celular y lo puse sobre la mesa entre nosotras. Encontré algo interesante, dije. ¿Te gustaría verlo? Su sonrisa vaciló ligeramente. Solo un parpadeo, pero lo capté. Giré el teléfono hacia ella, le mostré las capturas de pantalla que había tomado, sus mensajes hacia el que abarcaban años. Sus consejos sobre cómo manejarme, sus sugerencias sobre qué decir cuando yo estaba molesta. El color desapareció de su cara. ¿Puedo explicarlo?, comenzó. Estoy segura de que puedes, dije. Pareces muy buena explicando cosas, coacheando a la gente a través de conversaciones difíciles. Sabiendo exactamente qué decir para que todo parezca estar bien. Abrió la boca y la cerró. Por primera vez desde que llegué, parecía insegura. ¿Cuánto tiempo has estado enamorada de él?, pregunté. No lo estoy. No me mientas, interrumpí. Has tenido suficiente práctica mintiendo a través de él. Sus manos temblaban ligeramente mientras envolvían su latte. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Tomó una respiración larga. Cuando habló, su voz era más tranquila. Estuvimos juntos durante 8 años. No dejas de preocuparte por alguien después de tanto tiempo. Cuando empezó a salir contigo, quería que fuera feliz. Pensé que si lo ayudaba, si me aseguraba de que no cometiera los mismos errores contigo que cometió conmigo, tal vez funcionaría. ¿Querías que él fuera feliz?, repetí. ¿O querías seguir siendo relevante? Ella se estremeció. Cada vez que te llamaba, cada vez que pedía consejo, tú eras la que lo entendía, a la que recurría, la que importaba. Eso no es. Sabías sobre mi aborto espontáneo antes que mi propia mamá, dije. Mi voz era firme, pero mis manos temblaban. Le dijiste que estaba bien dejarme sola en esa habitación de hospital. ¿Qué clase de persona hace eso? Las lágrimas brotaron de sus ojos. No sabía que era tan grave. Él dijo que estabas bien, que le habías dicho que se fuera. Nunca dije eso. Él también te mintió. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Su rímel se corrió. Pensé que estaba ayudando. Te estabas ayudando a ti misma, dije. A mi matrimonio, a mi vida, a mi esposo.
La cafetería de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado llena. Podía sentir a la gente mirándonos, percibiendo la tensión. ¿Él sabe que estás aquí?, preguntó en voz baja. Intentó detenerme. Ella rió amargamente. Por supuesto que lo hizo. ¿Lo amabas?, pregunté. Cuando estaban juntos. Me miró por un largo momento. Sí. ¿Todavía lo amas? Otra pausa. Más larga esta vez. No lo sé. Tal vez amo la versión de él que ayudé a crear para ti. El que envía flores, recuerda aniversarios y sabe cómo disculparse. El que yo lo entrené para ser. La honestidad me sobresaltó. Él era terrible en las relaciones cuando estábamos juntos, continuó. Egoísta, emocionalmente no disponible. Cuando nos divorciamos, juré que nunca perdería el tiempo con alguien así de nuevo. Pero luego empezó a salir contigo y me llamaba pidiendo ayuda. Y pensé que tal vez podría arreglarlo a distancia. Convertirlo en la pareja que siempre había querido que fuera, pero para ti. Eso es enfermo, dije. Lo sé. Nos sentamos en silencio. Su café se había enfriado. El mío estaba intacto. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Quiero que le digas que se acabó. La consultoría, los consejos, todo. Ella asintió lentamente. Y si no lo haces, entonces me aseguraré de que todos lo sepan. Tus amigos, tu familia, sus colegas. Publicaré cada captura de pantalla. Dejaré que vean cómo has estado orquestando mi matrimonio como si fuera tu proyecto personal. Su mandíbula se tensó. Eso es vengativo. Eso es supervivencia. Se puso de pie, tomó su bolsa. ¿Sabes cuál es la parte triste? Realmente quiero que él sea feliz. Pensé que eras buena para él, mejor de lo que yo fui. Si pensaras que soy buena para él, no lo habrías hecho dudar de mí constantemente. Ella hizo una pausa ante eso. No discutió. Adiós, dijo. Luego salió, dejando atrás su café frío y lo que quedaba de su dignidad. Me senté allí durante otra hora pensando en todos los momentos que habían sido guionizados, toda la intimidad que había sido fabricada, sobre si alguna vez había conocido realmente a mi esposo. Cuando llegué a casa, él estaba caminando de un lado a otro en la sala. ¿Qué le dijiste? La verdad. No responde a mis mensajes. Qué bueno. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que siempre había encontrado entrañable. Ahora me preguntaba si ella le había dicho que a las mujeres les parecía atractivo eso. No puedes simplemente sacarla de mi vida. No lo hice, dije con calma. Le di una opción. Ella la tomó. Ha sido mi amiga por más de una década. Ha sido tu titiritera y yo he sido la marioneta. Se hundió en el sofá. No quise que se pusiera tan mal. Empezó inocentemente. La llamaba cuando no sabía cómo manejar algo y ella me ayudaba a resolverlo. Cuando empezó. Se quedó callado un momento. En nuestra segunda cita. El estómago se me fue al suelo. ¿Nuestra segunda cita? Parecías tan perfecta. Estaba aterrorizado de regarla. Así que la llamé y le pregunté qué debía hacer. Me dijo que fuera yo mismo, pero que llevara flores. Rosas amarillas porque las rojas serían demasiado intensas. Rosas amarillas. Pensé que él era tan atento, tan sintonizado con los detalles. ¿Cada cita?, pregunté. La mayoría. ¿La propuesta? Él asintió. ¿Nuestros votos? Otro asentimiento. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Había algo real? Mis sentimientos eran reales, dijo desesperadamente. Te amo. Eso siempre fue real. ¿Cómo podrías saberlo siquiera? Nunca has intentado amarme sin que ella te diga cómo. Empezó a llorar entonces. No las lágrimas dignas de un hombre que ha cometido un error. El llanto feo y desesperado de alguien que se ha dado cuenta de que ha destruido algo irreemplazable.
Por favor, dijo, ¿podemos arreglar esto? ¿Cómo? ¿Llamándola para pedir consejo? Él se estremeció. Fui a nuestra recámara y comencé a empacar una maleta. Él me siguió, rogándome que no me fuera, prometiendo que cambiaría, las mismas promesas que probablemente había practicado con el entrenamiento de ella. Necesito espacio, dije. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. ¿A dónde irás? Con mi hermana. Me agarró la mano. Por favor, solo dime qué hacer para arreglar esto. Me solté. Ese es tu problema. Todavía estás esperando que alguien te diga qué hacer. Averígualo tú mismo por una vez. Mi hermana vivía al otro lado de la ciudad en un pequeño departamento con su prometido. Abrió la puerta en pijama, echó un vistazo a mi cara y me metió adentro. No hizo preguntas, solo preparó té y arregló el cuarto de invitados. Esa noche, acostada en una cama desconocida, reproduje toda nuestra relación en mi mente, tratando de encontrar momentos que hubieran sido genuinos, momentos espontáneos donde él hubiera actuado por sus propios instintos en lugar de seguir el guión de ella. No pude encontrar muchos. A la mañana siguiente, mi hermana llamó suavemente antes de entrar con café. ¿Quieres hablar de ello? Le conté todo. Vi cómo su cara cambiaba de confusión a horror y luego a rabia. Voy a matarlo, dijo rotundamente. Fórmate en la fila. Se sentó en el borde de la cama. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere dejarlo. Otra parte quiere ver si podemos construir algo real. ¿Puedes confiar en él de nuevo? Esa era la pregunta, ¿no? Mi celular sonaba constantemente. Él llamando, enviando mensajes, rogando hablar. Ignoré la mayoría. Pero al cuarto día, envió algo diferente. Un vídeo. En él, estaba sentado solo en nuestra sala. Sin guión, sin pulir, solo enluciendo hecho pedazos. Sé que probablemente ni siquiera verás esto, dijo a la cámara. Pero necesito decirlo de todos modos. He estado pensando en lo que dijiste sobre nunca resolver las cosas por mí mismo. Tienes razón. He estado tomando el camino fácil toda mi vida con ella, contigo, con todo. Ni siquiera sé quién soy sin que alguien me lo diga. Hizo una pausa, secándose los ojos. Hoy llamé a un terapeuta. Hice una cita, no terapia de pareja, solo para mí, porque necesito averiguar por qué no puedo confiar en mí mismo. ¿Por qué necesitaba su validación para cada decisión? ¿Por qué tenía tanto miedo de fallar contigo que dejé que alguien más estuviera en nuestro matrimonio? Miró directamente a la cámara. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que vuelvas, pero quería que supieras que finalmente estoy haciendo lo que pediste. Lo estoy averiguando yo mismo, y estoy empezando por admitir que no sé cómo ser un esposo. No sé cómo ser una pareja. Necesito aprender quién soy antes de poder ser algo para alguien más. El vídeo terminó. Mi hermana me miró. ¿Qué piensas? Creo que es un comienzo, dije. Pero las palabras son fáciles. Él siempre ha sido bueno con las palabras. Porque ella se las daba. Exactamente. Pero algo en el vídeo se sentía diferente. Crudo. Como si finalmente se hubiera despojado de toda la actuación. No respondí. Todavía no. En cambio, pasé la siguiente semana enfocándome en mí misma. Fui al gimnasio. Empecé a pintar de nuevo. Algo que había dejado cuando nos casamos porque siempre estaba demasiado ocupada haciendo tiempo para sus necesidades. Llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto. Recordé lo que se sentía tomar decisiones sin considerar a otra persona primero. Se sintió como respirar después de estar bajo el agua. El prometido de mi hermana, Carlos, era sorprendentemente bueno dando perspectiva. Estábamos preparando la cena una noche cuando dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía lo amas? Dejé de picar verduras. No lo sé. Amo a quien pensaba que era, pero no a quien es realmente. No creo saber quién es realmente. No estoy segura de que él lo sepa tampoco,
Carlos asintió pensativo. Mi papá engañó a mi mamá cuando yo era niño. No físicamente, sino emocionalmente. Tenía toda una relación paralela de la que ella no sabía. Cuando ella se enteró, todos le dijeron que lo dejara, pero no lo hizo. ¿Por qué no? Dijo que necesitaba saber si el hombre del que se enamoró era real o si había estado casada con una actuación. Así que le dio 6 meses, le dijo que fuera a terapia, que arreglara su desmadre y le demostrara que había algo que valía la pena salvar. ¿Qué pasó? Llevan casados 30 años ahora, pero ella me dijo una vez que esos 6 meses fueron un infierno, viéndolo luchar para convertirse en una persona real en lugar de lo que sea que había estado fingiendo ser. ¿Crees que ella tomó la decisión correcta? Él se encogió de hombros. Creo que tomó la decisión que le permitió dormir por la noche. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. En el 9º día, mi esposo apareció en el departamento de mi hermana. Ella abrió la puerta, cruzó los brazos y dijo: «Tienes 5 minutos». Parecía más flaco, cansado, como si no hubiera estado durmiendo. «No estoy aquí para convencerte de que vuelvas», dijo, parado en la puerta. «Solo quería darte esto». Me entregó un cuaderno. Sencillo, con espiral. ¿Qué es? Todo lo que debería haberte dicho yo mismo. Cosas que le pregunté a ella en lugar de simplemente hablar contigo. Preguntas que tenía, miedos que tenía, momentos en los que quería decir algo, pero la llamé primero para comprobar si estaba bien. Lo abrí. Página tras página de su letra. Confesiones, realizaciones, disculpas por momentos específicos que yo había olvidado, pero que él claramente había estado cargando. Mi terapeuta sugirió que lo escribiera, continuó. Todo. Cada vez que elegí su consejo sobre confiar en mí mismo contigo. Son 200 páginas. Aún no he terminado. Levanté la vista hacia él. ¿Por qué me das esto? Porque mereces saber con quién estabas casada realmente, no la versión editada. La versión real, jodida y cobarde que ni siquiera podía proponer matrimonio sin instrucciones paso a paso. Mi hermana estaba mirando desde la cocina, con los brazos aún cruzados. También quería que supieras, dijo en voz baja, que bloqueé su número. La borré de todo. Le dije por escrito que ya no podía tenerla en mi vida. ¿Cuándo? Hace 6 días. ¿Y cómo va eso? Rió amargamente. Terrible. Casi la he llamado probablemente 50 veces. Tuve que darle literalmente mi celular a mi hermano durante 2 días porque no confiaba en mí mismo, pero lo estoy intentando. Realmente lo estoy intentando. Sostuve el cuaderno contra mi pecho. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo necesitaba que supieras que estoy haciendo el trabajo. Ya sea que vuelvas o no. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Y hablé con un abogado sobre la casa. Si quieres el divorcio, es tuya. Yo me mudaré. No quiero que te sientas atrapada por dinero o logística ni nada más. Entonces se fue. Mi hermana se acercó y se sentó a mi lado. Bueno, sí. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que esa podría ser la primera cosa real que me ha dicho en su vida. Esa noche, leí todo el cuaderno. Cada página, cada confesión. Algunas me hicieron llorar. Otras me hicieron enojar. Algunas me hicieron darme cuenta de cuán profundos eran sus problemas, sus broncas. Pero debajo de todo eso, podía verlo realmente tratando de entenderse a sí mismo, de asumir la responsabilidad, de dejar de esconderse detrás de la sabiduría de otra persona. Había una entrada sobre nuestra noche de bodas. Como se había excusado para ir al baño y la había llamado, entrando en pánico porque no era lo suficientemente bueno para mí, como ella lo había calmado, diciéndole exactamente qué decir cuando volviera a la cama. Recordé ese momento, lo dulces que habían sido sus palabras, lo amada que me había sentido. Saber que estaba guionado dolió más que cualquiera de las otras traiciones. Pero había otra entrada escrita hace solo unos días sobre cómo había comenzado la terapia y el terapeuta le preguntó por qué se había casado conmigo.
Había comenzado a enumerar razones, las mismas que probablemente había practicado. Pero luego el terapeuta lo detuvo y le preguntó, ¿pero por qué querías casarte con ella? No porque es una buena elección. ¿Por qué tu corazón la quería a ella? Había escrito que se quedó allí sentado durante 20 minutos en silencio porque nunca se había hecho esa pregunta realmente. Había estado tan concentrado en no regarla, en ser lo suficientemente bueno, que nunca se había detenido a sentir sus propios sentimientos. La entrada terminaba con, no sé si alguna vez podré ganarme su perdón, pero necesito averiguar quién soy. No por ella, por mí. Porque ella merece a alguien real, y yo nunca he sido real en toda mi vida. Cerré el cuaderno. Mi hermana se asomó. ¿Estás bien? No lo sé. Eso es justo. 2 semanas después, acepté reunirme con él. No en nuestra casa, en una cafetería neutral, diferente de aquella donde confronté a su ex. Él ya estaba allí. Sin café pedido. Solo sentado, con las manos entrelazadas. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a él. Leí todo. Supuse que tal vez no lo harías. Fue brutal. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un momento. He estado pensando, dije lentamente, sobre lo que quiero. Él no interrumpió, solo esperó. Quiero honestidad. Honestidad real. No del tipo donde me dices lo que crees que quiero escuchar. Del tipo donde me dices lo que realmente estás sintiendo, incluso si es un relajo o poco halagador. Está bien. Quiero saber cuando tengas broncas, cuando estés asustado, cuando no sepas qué hacer. Quiero que me lo digas en lugar de llamar a alguien más. Lo haré. Y quiero verte realmente hacer el trabajo. No solo en terapia, sino en la vida real. Quiero verte tomar decisiones sin una red de seguridad. Quiero verte fallar y resolverlo en lugar de correr a pedir consejo. Él asintió. ¿Qué más? Quiero terapia de pareja, para los dos, porque esto no se trata solo de que te arregles tú mismo. Necesito entender por qué no lo vi. ¿Por qué acepté todos esos gestos perfectamente cronometrados sin cuestionarlos? ¿Hecho? Y quiero tiempo. No me voy a mudar de nuevo de inmediato. Vamos a salir de nuevo. Realmente, salir como si estuviéramos empezando de nuevo. Y esta vez, vas a tener que averiguar qué hacer por tu cuenta. ¿Cuánto tiempo? Tanto como me tome confiar en ti de nuevo. Podrían ser meses, podría ser un año, podría ser nunca. Tomó una respiración temblorosa. Eso es justo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿A estar incómodo e inseguro y no tener a nadie a quien llamar para tranquilizarte? Realmente no tengo otra opción, ¿verdad? Siempre tienes una opción. Me miró directamente. Entonces sí, estoy dispuesto porque tienes razón. Nunca he intentado tener una relación real contigo ni con nadie más. Y si no aprendo ahora, seguiré cometiendo los mismos errores. Me puse de pie. Está bien. Está bien. Podemos intentarlo. Pero hablo en serio sobre el tiempo, la honestidad y el trabajo. Esta es tu única oportunidad. Él se puso de pie también. Parecía que quería abrazarme, pero no estaba seguro de si debía hacerlo. Gracias, dijo en su lugar. Me fui primero. Manejé de regreso al departamento de mi hermana sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. No porque todo estuviera arreglado, sino porque por primera vez sentí que tenía una opción. Mi hermana estaba esperando cuando regresé. ¿Cómo te fue? Vamos a intentarlo. Ella levantó una ceja. ¿Estás segura? No. Pero necesito saber si el matrimonio es salvable. Si él es salvable. No puedo pasar el resto de mi vida preguntándome. Y si no funciona, entonces al menos sabré que lo intenté. Y sabré que me estoy alejando de quien es él realmente, no de quien yo pensaba que era. Ella me atrajo en un abrazo. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Por no ponérselo fácil. Por exigir algo mejor.
Los siguientes meses fueron tensos. Nos reuníamos para tomar café, para caminar, para cenar, pero todo se sentía diferente, tentativo, como si fuéramos extraños conociéndonos por primera vez. Y de alguna manera, lo éramos. A veces aparecía con ideas para citas que eran claramente terribles. Podía notar que las había pensado él mismo porque carecían del pulido de las sugerencias de su ex. Una vez me llevó a un partido de béisbol, aunque a ninguno de los dos nos gustaba el béisbol, acababa de leer que las parejas debían probar cosas nuevas juntas. ¿Por qué béisbol?, pregunté. No lo sé, admitió. Entré en pánico y elegí lo primero que vi. Fue horrible. Los asientos eran malos, la comida era cara y nos fuimos en la sexta entrada, pero fue real. Otra vez, intentó cocinarme la cena y casi incendia su departamento. Terminamos pidiendo pizza y comiéndola en el suelo mientras sonaba la alarma de humo. Esto es un desastre, dijo, riendo. Realmente lo es, estuve de acuerdo. Pero ambos nos estábamos riendo, y se sintió genuino de una manera que nada lo había sido antes. La terapia fue más difícil, tanto la individual como la de pareja. Hubo sesiones en las que salí enojada, en las que él salió llorando, en las que ambos quisimos renunciar. Nuestra terapeuta, la doctora Martínez, no nos lo puso fácil. Ambos han estado viviendo en una fantasía, dijo en una sesión. Tú porque dejaste que alguien escribiera el guión de toda tu relación y tú porque aceptaste la actuación sin cuestionarla. Tienen que hacer el duelo por el matrimonio que pensaban que tenían antes de poder construir uno real. Así que hicimos el duelo. Yo hice el duelo por el romance en el que creía. Los grandes gestos, las disculpas perfectas, el hombre que siempre parecía saber exactamente lo que necesitaba. Él hizo el duelo por la red de seguridad en la que había confiado, la validación, la certeza de que estaba haciendo las cosas bien. Fue doloroso, desordenado. Algunos días estaba segura de que nunca lo lograríamos. Pero lentamente algo cambió. Él comenzó a tomar decisiones y a vivir con ellas incluso cuando eran incorrectas. Comenzó a decirme cuando estaba confundido o asustado en lugar de fingir que lo tenía todo resuelto. Comenzó a ser una persona en lugar de una actuación. Y yo comencé a confiar en él de nuevo, no ciegamente, sino probando cuidadosamente, observando. 6 meses después de nuestra separación, tuvimos nuestra primera pelea real. No del tipo donde él había llamado a alguien para que lo entrenara. Del tipo donde ambos dijimos cosas que sentíamos, nos enojamos y tuvimos que averiguar cómo repararlo nosotros mismos. Peleamos por su mamá, quien me había estado llamando preguntando cuándo iba a dejar de ser dramática y volver a casa. Yo le había contado lo que él había hecho. Ella había dicho que yo estaba exagerando. Necesitas decirle que pare, dije. Ella solo está preocupada por nosotros. Ella está minimizando lo que hiciste. Me está haciendo sentir loca. Hablaré con ella. No, necesitas decirle que lo que hiciste estuvo mal, que mi reacción está justificada, que ella necesita respetar mis límites. Él se puso a la defensiva. Ella es mi mamá y yo soy tu esposa, o al menos estoy tratando de serlo. Fuimos de un lado a otro durante 1 hora, ambos tercos, ambos enojados. Finalmente, él dijo: Tienes razón. La llamaré ahora mismo. Y lo hizo. La puso en altavoz, le dijo todo lo que le pedí que dijera. Ella balbuceó, discutió, trató de hacerlo sentir culpable. Él se mantuvo firme. Cuando colgó, lo miré. Eso estuvo rudo. Sí. Lo hiciste de todos modos. Sí. Lo besé por primera vez en 6 meses. Se sintió diferente, ganado. 8 meses después de nuestra separación, me mudé de nuevo. No porque todo fuera perfecto, sino porque habíamos construido algo lo suficientemente real como para intentar vivir juntos de nuevo. Establecimos nuevas reglas, nuevos límites. Él todavía estaba en terapia. Todavía estábamos en terapia de pareja. Todavía teníamos días difíciles. Pero eran nuestros días difíciles. No guionizados, no gestionados, solo 2 personas imperfectas tratando de construir algo honesto. Una noche,
Aproximadamente un año después de que todo se desmoronara, estábamos acostados en la cama simplemente hablando. Él dijo: la vi hoy. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Dónde? En el supermercado. Ella estaba en la sección de frutas y verduras. ¿Hablaste con ella? No, pero quise hacerlo. Por medio segundo, quise contarle sobre mi día. Preguntarle qué pensaba sobre algo. Luego me di cuenta de que quería contártelo a ti en su lugar. ¿Qué te detuvo antes? ¿Miedo? Siempre tenía miedo de que me juzgaras. De que mis pensamientos no fueran lo suficientemente buenos. De que no fuera lo suficientemente inteligente o profundo o lo que sea. Ella nunca me hizo sentir de esa manera. Y ahora me doy cuenta de que ella no me hacía sentir mal conmigo mismo porque ella también me estaba usando. Mantenerme dependiente la mantenía relevante. Pero tú realmente quieres que yo crezca incluso cuando es inconveniente para ti. Me di la vuelta para mirarlo. ¿Averiguaste eso tú mismo o te lo dijo la doctora? ¿Martínez? Él sonrió. Yo mismo. Me tomó como 4 semanas llegar allí, pero llegué. Estoy orgullosa de ti. Sí. Sí. Nos quedamos dormidos así, uno frente al otro. Sin guiones, sin actuación, solo nosotros. Han pasado 2 años desde que encontré esos mensajes. No somos perfectos. Todavía tenemos días malos, todavía peleamos, todavía la regamos, pero es real. Él toma sus propias decisiones ahora. Algunas son buenas, algunas son terribles, pero son suyas. Y yo he aprendido a pedir lo que necesito en lugar de esperar a que él lo adivine, a ser honesta sobre mis dudas en lugar de fingir que todo está bien. El mes pasado, él planeó nuestro aniversario. No le pidió ayuda a nadie. Me llevó a una galería de arte porque recordó que yo solía pintar. Me compró materiales después y dijo que quería verme crear algo. No fue tan pulido como los viejos gestos, pero fue considerado de una manera que aquellos nunca lo fueron. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pregunté. Solo pensé en lo que realmente podrías disfrutar, lo que has dejado, lo que podría hacerte feliz. ¿Así de simple? Me tomó como 2 semanas de pensar demasiado, pero sí, eventualmente fue así de simple. Vamos a estar bien. No porque arreglamos todo, sino porque finalmente estamos construyendo algo que nos pertenece. Sin consultores, sin guiones, sin redes de seguridad, solo 2 personas aprendiendo a amarse de verdad. Pero ahí no es donde termina la historia. Porque reconstruir la confianza no es una línea recta. Es un desastre y es complicado, y a veces das 10 pasos hacia atrás después de dar 5 hacia adelante. Unos 18 meses después de nuestra reconciliación, tuve un mal día en la chamba. Mi jefe había criticado un proyecto en el que había pasado meses. Lo llamó desenfocado y de aficionados frente a todo el equipo. Llegué a casa enojada y humillada. Mi esposo estaba en la cocina preparando la cena. Algo simple, pasta con verduras. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó y yo estallé. No hagas eso. No me hagas preguntas de las que ya sabes la respuesta. No finjas preocupación. Él apagó la estufa. No estaba fingiendo. Genuinamente quería saber. ¿De verdad? ¿O estabas siguiendo algún guión sobre lo que hacen los buenos esposos cuando sus esposas llegan a casa? Se quedó callado por un momento. Luego dijo: voy a ser honesto contigo. Mi primer instinto fue enviarle un mensaje a mi hermano y preguntarle qué decir porque estás claramente molesta y tengo miedo de empeorarlo. Pero no lo hice. Estoy aquí parado sin saber qué hacer preguntándote algo simple porque realmente quiero saber cómo estuvo tu día. La honestidad desinfló mi enojo. Fue terrible, admití. ¿Quieres hablar de ello o quieres que te deje sola? No lo sé. Está bien, voy a terminar de hacer la cena. Puedes unirte a mí o ir a tomar un baño o lo que necesites, pero estoy aquí si quieres hablar. Casi lloré porque fue una respuesta tan normal. Ningún gran gesto, ninguna simpatía perfectamente calibrada,
solo una persona tratando de navegar el mal humor de otra persona. Esa noche, cenamos en su mayoría en silencio. Él no presionó, no trató de arreglarlo, solo se sentó conmigo en mi mal humor. Más tarde, cuando nos estábamos preparando para la cama, le conté lo que había sucedido. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: Tu jefe es un idiota. Ese proyecto era bueno. Nunca lo vio. Yo vi lo duro que trabajaste en él. Vi lo emocionada que estabas. Eso cuenta para algo. No fue poesía. No fue el tipo de cosa que se escribiría en una tarjeta o se publicaría en las redes sociales, pero fue real. Y fue suyo. Hubo otros momentos también. Más pequeños, como cuando olvidó mi cumpleaños y en lugar de entrar en pánico y llamar a alguien para pedir ayuda, simplemente se disculpó y dijo que se había distraído con el trabajo. Celebramos una semana tarde con comida para llevar y una película. No era digno de Instagram, pero era honesto. O la vez que tomó una decisión profesional importante sin consultarme primero. Le habían ofrecido un ascenso que significaría más horas y más viajes. Lo aceptó sin preguntarme. Yo estaba furiosa. Estamos casados, dije. No tomas decisiones que nos afectan a ambos sin discutirlo. Tienes razón, dijo. La cagué. Estaba tan emocionado por la oportunidad que no pensé en cómo te impactaría. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a llamarlos mañana y decirles que necesito reconsiderarlo y vamos a hablar de ello juntos y tomar una decisión como equipo. ¿Lo hizo? Lo hablamos, sopesamos los pros y los contras, decidimos juntos que debía aceptarlo. Pero el hecho de que hubiera hecho una pausa, reconsiderado, incluyéndome en la decisión, eso importaba. ¿La doctora? Martínez nos dijo una vez que las relaciones sanas no se tratan de no cometer errores nunca. Se tratan de cómo manejas los errores cuando ocurren. Estábamos mejorando en esa parte. Alrededor de la marca de los 2 años, mi mejor amiga de la universidad, Mariana, vino de visita. Conocía a mi esposo desde el principio. Había estado en nuestra boda, había enviado paquetes de ayuda cuando me estaba quedando con mi hermana. Estábamos tomando café mientras él estaba en el trabajo. Ella me estudió cuidadosamente. Te ves diferente, dijo. ¿Diferente? ¿Cómo? Más ligera, menos como si estuvieras tratando de ser la esposa perfecta. Me reí. Creo que he renunciado a ser perfecta. Qué bueno. Ser perfecta es agotador. Hablamos de todo. Su chamba, su vida amorosa, la extraña erupción que su perro había desarrollado. Entonces ella preguntó. ¿Entonces, eres feliz? Lo pensé. Realmente lo pensé. No sé si feliz es la palabra correcta, pero estoy contenta. Siento que estoy en una relación real ahora con todas las partes aburridas y molestas e imperfectas. ¿Y estás bien con eso? Más que bien. Resulta que prefiero lo real y desordenado a lo perfecto y falso. Mariana asintió. Él también es diferente. En la boda, parecía casi demasiado pulido. Como si hubiera practicado ser un novio. Ahora parece un tipo normal. Eso es porque es un tipo normal. Solo le tomó un tiempo darse cuenta de eso. Esa noche, los 4 fuimos a cenar. Mi esposo, yo, Mariana y Carlos. Fue casual, ruidoso. Nos reímos de tonterías. Mi esposo contó una historia sobre insultar accidentalmente a un cliente y tener que pasar 1 hora disculpándose. Fue autocrítico y divertido, y completamente no ensayado. Mariana captó mi mirada al otro lado de la mesa y sonrió. Ella lo aprobaba. Pero no todo fue suave. Todavía había desencadenantes, todavía momentos en los que cuestionaba todo, como cuando lo vi en su celular tarde una noche. Estaba en el baño y lo escuché hablar en voz baja. Mi corazón comenzó a acelerarse, viejos miedos burbujeando. Esperé hasta que salió. ¿Con quién estás hablando? Parecía confundido. Mi hermano. Está teniendo problemas con su novia y quería un consejo.
¿Puedo ver tu celular? Lo entregó inmediatamente. Sin vacilación, sin ponerse a la defensiva. Revisé. Estaba diciendo la verdad. Solo una conversación con su hermano sobre problemas de relación. Se lo devolví. ¿Perdón? No pidas perdón. Lo entiendo. ¿Te frustra que todavía no confíe plenamente en ti? A veces se sentaba en la cama. Sí, pero también entiendo por qué rompí algo. Va a tomar tiempo reconstruirlo. Tal vez para siempre. ¿Y estás bien con eso? Tengo que estarlo. Esta es la consecuencia de mis acciones. No puedo decidir cuándo vuelves a confiar en mí. Tú lo haces. Estas conversaciones sucedían más de lo que me gustaría admitir. Yo revisando, él tranquilizando. Ambos tratando de navegar las secuelas de lo que él había hecho. ¿La doctora? Martínez dijo que era normal. Que la confianza no era un interruptor que pudieras volver a encender. Era algo que reconstruías lentamente a través de la consistencia y la honestidad. Un día en terapia, unos 2 años y medio después de que todo explotara, la doctora Martínez me hizo una pregunta que me dejó helada. ¿Crees que alguna vez volverás a confiar plenamente en él? Me senté con eso. Realmente lo consideré. No lo sé, dije finalmente. Quiero hacerlo, pero no sé si puedo. Mi esposo parecía devastado. ¿La doctora? Martínez se volvió hacia él. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si hubiera arruinado todo. ¿Lo hiciste? Él pensó en ello. Tal vez algunas cosas no se pueden arreglar. ¿Es eso cierto? Me preguntó la doctora Martínez. No lo sé. Creo que hemos construido algo nuevo, pero no es lo que teníamos antes. Porque lo que teníamos antes no era real. ¿Puedes estar bien con eso? ¿Con esta cosa nueva que es imperfecta e incierta? Miré a mi esposo, realmente lo miré, vi el miedo en sus ojos, la esperanza, el agotamiento de intentar tanto ser diferente. Creo que sí, dije. Creo que tengo que estarlo. Esa sesión rompió algo. Ambos lloramos en el carro después. No un llanto triste, solo liberación. Habíamos estado cargando tanto peso, tanta expectativa de que volveríamos a cómo eran las cosas, pero no podíamos. Esa versión de nuestro matrimonio estaba muerta. Esta versión era algo completamente diferente. No sé si puedo seguir disculpándome para siempre, dijo, sentado en el estacionamiento. No quiero que lo hagas. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sigas siendo tú mismo, incluso cuando sea incómodo o incorrecto. Quiero que sigas intentándolo, y quiero dejar de castigarte por algo que estás trabajando activamente para cambiar. ¿Me estás castigando? A veces cuando reviso tu celular, cuando cuestiono tus motivos, cuando asumo lo peor en lugar de darte el beneficio de la duda. Él se estiró y tomó mi mano. Me gané esa sospecha. Lo sé, pero no quiero vivir allí más. Es agotador. Nos sentamos en silencio por un rato. Entonces dije algo en lo que había estado pensando durante meses. Te perdono. Se volvió para mirarme. ¿Qué? Te perdono. No porque te lo hayas ganado o porque todo esté arreglado, sino porque no puedo cargar más con este coraje, me está amargando. Empezó a llorar de nuevo. No merezco eso. Probablemente no. Pero no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo por mí. El perdón no significaba confianza. No significaba que todo estuviera bien. Pero significaba que estaba eligiendo dejar ir el coraje que me había estado comiendo viva. Los siguientes meses fueron diferentes, más ligeros. Dejé de revisar su celular, dejé de cuestionar cada gesto amable, comencé a tomarle la palabra a menos que me diera una razón para no hacerlo. Y él siguió siendo consistente, siguió apareciendo, siguió siendo imperfecto y real. Celebramos nuestro 6º aniversario de bodas con un viaje de fin de semana. Nada lujoso, solo una cabaña en la sierra. Sin celulares, sin distracciones.
En la última noche, estábamos sentados en el porche mirando las estrellas. ¿Alguna vez piensas en lo que hubiera pasado si nunca te hubieras enterado? Preguntó. A veces. ¿Habríamos sido felices? Pensé que éramos felices, pero no era real. ¿Crees que esto es mejor incluso con todo el dolor? Pensé en ello, en los últimos 2 años y medio, la terapia, las lágrimas, el lento y agonizante trabajo de reconstrucción. Sí, dije, porque al menos ahora te conozco, al verdadero tú, y puedo decidir si quiero estar con esa persona. ¿Y quieres estar con esa persona? Lo miré, al hombre que me había roto el corazón y luego pasó años tratando de recomponerlo. ¿Quién había sido lo suficientemente valiente como para enfrentar su propia cobardía? ¿Quién había elegido el duro trabajo del crecimiento sobre la comodidad de seguir igual? Sí, dije. ¿Quiere? Él sonrió, no la sonrisa actuada de antes, la real, ligeramente chueca, incierta. Me alegro, dijo, porque realmente te amo, y creo que esta es la primera vez que digo eso y realmente entiendo lo que significa. Entramos e hicimos el amor. Fue diferente que antes. Más honesto, más presente. Ninguno de los dos actuando, solo 2 personas eligiéndose mutuamente. Más tarde, acostada en la cama, pensé en cómo habíamos llegado aquí. Todos los pequeños momentos que habían llevado a todas las veces que casi nos rendimos pero no lo hicimos. ¿En qué estás pensando?, preguntó. En lo lejos que hemos llegado. A veces no parece lo suficientemente lejos. Lo estamos haciendo bien. ¿Lo estamos? Sí, lo estamos. Y no éramos perfectos, no estábamos sanados, pero éramos reales. Han pasado 4 años desde que encontré esos mensajes. La gente a veces pregunta si valió la pena. Si debería haberme ido simplemente. No sé cómo responder a eso porque la relación en la que estoy ahora no es la que tenía entonces. Somos personas diferentes. Hemos construido algo completamente nuevo. Algunos días pienso en cómo sería mi vida si me hubiera ido. Tal vez habría conocido a otra persona. Alguien que no necesitara años de terapia para aprender a ser auténtico. Alguien que no tuviera que volver a aprender a tener sus propios pensamientos. Pero luego miro a mi esposo, al hombre que fue lo suficientemente valiente como para enfrentar sus defectos más profundos, que eligió crecer incluso cuando era humillante, que me amó lo suficiente como para dejarme ir y confió en que si volvía, sería real. Y creo que tal vez aquí es exactamente donde debo estar. No porque sea perfecto, no porque sea fácil, sino porque es nuestro. Real y verdaderamente nuestro.